este mensaje, quiero compartir con ustedes una preocupación profunda sobre la condición de muchas iglesias hoy. Cada año, miles de pastores abandonan el ministerio debido a problemas como la falta de ética, el mal manejo financiero o conflictos con sus congregaciones. Además, miles de iglesias cierran sus puertas. Creo firmemente que estas dificultades provienen de una carencia de carácter y madurez espiritual en muchos líderes. Como pastores, nuestra personalidad define cómo pensamos, actuamos y tratamos a los demás. Es vital vivir según principios morales sólidos y buscar constantemente la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestro ministerio. También es esencial asumir responsabilidad y rodearnos de otros líderes que puedan brindarnos apoyo y orientación. Animo a cada pastor a buscar consejo de mentores experimentados y a construir comunidades que les fortalezcan en medio de los desafíos. Finalmente, debemos invertir en la formación de nuevos líderes, proporcionando las herramientas y recursos necesarios para que puedan servir con excelencia y glorificar a Dios en todo lo que hacen. Pastor Miguel Núñez. Su enseñanza sobre la necesidad de líderes con carácter y madurez espiritual fue realmente transformadora. Su claridad y pasión al abordar estos temas esenciales para la salud de la Iglesia nos motivan a reflexionar y actuar con mayor compromiso. Gracias por su sabiduría y dedicación para fortalecer a los líderes y a las congregaciones. Dios los siga guiando en su ministerio. Buenos días, hermanos. Es bueno estar aquí con ustedes otra vez para compartir verdades de la palabra y poder compartir cosas que son muy de mi corazón. Y el tema que me atañe en particular es un tema que he llevado conmigo por mucho tiempo y es un gran peso en mi vida. Dios lo sabe que no miento. La necesidad de que el liderazgo de nuestras iglesias pueda ser conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que este es un tema crucial, no solamente en Latinoamérica, es un tema crucial en Estados Unidos también. No sé cuántos de ustedes conocen, pero nosotros estamos en medio de una crisis del liderazgo y basta con conocer algunas estadísticas simplemente para que nosotros podamos percatarnos de dicha crisis. Pero en nuestro continente no hay muchas estadísticas y sobre todo en esta área eclesiástica, pero Estados Unidos es un país que tiene estadística para todo y simplemente le voy a compartir un par de cosas que quizás nos puedan dar una idea de cómo están las cosas. En las últimas 24 horas, 50 pastores renunciaron en Estados Unidos de su pastorado. En las próximas 24 horas lo mismo va a ocurrir. En las próximas 24 horas lo mismo va a ocurrir. Y al final de 30 días, aproximadamente 1,500 pastores habrán renunciado de sus iglesias en esa nación. Para el final del año, unos 18,000 pastores estarán fuera de su trabajo. Y las razones principales por las que estos estudios revelan que así ocurrirá es por inmoralidad sexual, mal manejo del dinero, las finanzas, inmoralidad en las finanzas, pudiéramos decir, no simplemente mala administración, problema con la congregación, problema de comunicación y cosas parecidas. Los próximos 12 meses, aproximadamente 7,000 a 10,000 iglesias estarán cerrando sus puertas en Estados Unidos y unas 4,000 estarán abriendo, pero eso nos deja con un déficit de 3,000 más iglesias que habrán cerrado. De esa misma manera, si usted entra al internet y busca una página que se llama pastorsburnout.com, te vas a encontrar con números que realmente llaman mucho la atención. El porciento de pastores que se encuentra deprimido, que lucha con depresión, cómo los pastores hoy en día y sus esposas catalogan el ministerio como una amenaza para sus familias, el número de pastores que ha cometido inmoralidad sexual y así pudiéramos continuar. Pero yo no quiero aburrirlos ni deprimirlos con las estadísticas, pero sí las estadísticas nos ayudan a entender que de lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana es un problema extremadamente serio, sobrio, que a Dios le preocupa. Entonces queremos hablar de líderes sanos,
para iglesias sanas. Todo se levanta o se cae desde el liderazgo. Eso es un principio que está establecido aún en el liderazgo secular y está visto a lo largo de toda la historia. Y eso es verdad, no importa si estamos en una nación, en una familia o en una iglesia. Todo se levanta o se cae desde el liderazgo, porque el liderazgo es quien va adelante y otros les van siguiendo. De tal forma que incluso en nuestra congregación, nuestro liderazgo sabe que cuando se identifica un problema en la congregación que pudiera estar afectando no a solamente un individuo, sino a más de uno, el primer cuestionamiento va a venir con una reunión del liderazgo para revisarlo dentro de nosotros antes de hablar a la congregación. Y con frecuencia no hemos tenido que ir a la congregación. Entonces eso vuelve a decirnos ciertamente: liderazgo modela y otros siguen. Nosotros tenemos que entender que si yo recibo al Señor hoy como mi Señor y Salvador y mi nacimiento de nuevo es genuino, mañana yo no estoy santificado y mañana yo no tengo todos mis problemas emocionales resueltos. Ni la semana que viene ni el próximo año. Eso toma un proceso. Entonces nosotros entramos al reino de los cielos emocionalmente afectados. Todos nosotros afectados por la misma caída. Entramos con inseguridades, entramos con temores. Y esas inseguridades y temores tienen efectos en nosotros, en nuestras relaciones. Y tú puedes comenzar a ver eso desde el jardín del Edén. Nosotros entramos al reino de los cielos con una cosmovisión mundanal. Y mundanal, fíjate que usé la palabra mundanal para diferenciarlo de mundano, pensando en un filósofo español, creo, Unamuno, que hablaba de que hablaba del mundanal ruido, el ruido que el mundo produce, la vida, la manera como el mundo vive. Nosotros entramos entonces con una cosmovisión mundanal, hacemos las cosas como el mundo hace, pensamos las cosas como el mundo piensa, resolvemos nuestro conflicto como el mundo lo resolvería. Nosotros entramos al reino de los cielos y muchas veces continuamos de esa manera por mucho tiempo con percepciones erradas de la realidad. Nosotros sabemos, bueno, si no lo sabe quizás lo sabrá hoy, nosotros nos vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Y mi ilustración favorita es que si un hombre ya adulto pasa por aquí delante y él mide 4 pies 5 pulgadas y yo le digo: mira tú, enano, él se va a ofender. Pero si mi amigo José lo pasa por aquí delante y alguien le dice enano, él ni se da por aludido porque él sabe que eso no tiene nada que ver con él. De manera que mis palabras no fueron realmente el problema, mis palabras fueron solamente el disparador de un problema que yo no he aceptado mi estatura. Y esa es la realidad alrededor con todo en la vida. Si tú no supieras nada acerca de la física y tú ves un lápiz dentro de un vaso de cristal con agua y lo miras a través del agua y haces pasar un rayo de luz, tú vas a ver que el lápiz está torcido. Y si tú no supieras nada acerca de la refracción de la luz, tú estarías de acuerdo y morirías por el hecho de que eso es un lápiz torcido hasta que tú lo sacas y te das cuenta que tu percepción estaba errada. Así entramos al mundo de los mortales y así entramos frecuentemente al plantar iglesias. Y yo planté una hace 20 años, créanme. Nosotros entramos con una sobrevaloración de nosotros mismos. Nos creemos, como dijimos anoche, mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos. Y desafortunadamente entramos con una actitud utilitarista al reino de los cielos. Usamos las personas para que nos provean cosas y servicios. Somos egocéntricos por naturaleza. Y nuestros padres en Latinoamérica, y hablo por mi país principalmente, refuerzan esa idea cuando quieren proveerlo todo para nosotros y sobreprotegernos. La razón por la que menciono eso es porque los líderes no estamos exentos de ninguna de esas debilidades, luchas, problemas, temores, a menos que Dios haga un trabajo en ti de santificación. Y eso que estoy diciendo es lo que va a sustentar mucho de lo que yo tengo que decir más adelante. Si tú quieres saber qué ocurre cuando esas cosas, cuando nosotros entramos a la iglesia con esos problemas, nosotros las ovejas y incluso líderes, ¿qué ocurre en una iglesia cuando esas cosas ocurren? Valga la redundancia. Escucha al apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, capítulo 3, su primera carta, del 1 al 9.
Así que yo, hermanos, escucha que Pablo le llama hermanos. Él no se está refiriendo aquí a personas inconversas. Se está refiriendo a creyentes. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Estos son hermanos. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Déjame leerte el mismo texto de la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción mucho más dinámica, en un lenguaje que a veces nos permite ver cosas mucho más llanas. Escucha lo que el texto dice. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecen a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y no están preparados, no estaban cuando yo estuve allá y tampoco ahora que le estoy escribiendo. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecadora? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Pues de todo, ¿quién es Apolos? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos del Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Y así continúa Pablo. Nosotros tenemos una necesidad sobremedida de aprobación. Y eso hace muchas veces que incluso se manifieste de esta forma. Personas con necesidad de aprobación desde el púlpito continuamente están haciendo alusión a sus debilidades, a sus pecados, a sus flaquezas, porque al final del camino eso es como una forma de que ustedes me vean humilde y yo necesito su aprobación. Hay un lugar para eso, pero una sobremedida de eso ha sido observado, es básicamente una búsqueda de aprobación. El perfeccionismo es una búsqueda de aprobación, porque nunca me siento seguro con lo que terminé de hacer y tengo que continuar más allá. El celo, el miedo por perder lo que tengo, las ovejas que se me pueden ir, que se me van para otra iglesia, de perder a un líder porque decidió ir a otro lugar, el resentimiento, arranques de ira, todo eso son señales de inmadurez. Créanme, mi corazón y mi naturaleza no está lejos de estas cosas, porque yo sé dónde estaba, yo sé dónde estoy, pero también sé para dónde necesito ir, y es hacia la imagen de Cristo. Nosotros a veces amamos servir porque el servir nos coloca en un centro de atención y también me hace sentir con valor, sirvo para algo. Se nos dificulta apreciar a veces lo que Dios ha hecho en otros, los logros del otros, los éxitos del otros, porque me hacen sentir mal, y cuando me siento así entonces prefiero callar. Otras señales de inmadurez es no puedo controlar la lengua. Con frecuencia hablo de lo que no debiera hablar y de quienes no debiera hablar. No sé cómo controlar mis deseos, no tengo dominio propio. Tengo dificultad para seguir relacionándome de cerca con aquellos que difieren de mí. Conozco personas, aún dentro de mi propia iglesia, que cuando tú experimentas una cierta diferencia con ellos o ellos contigo, la reacción natural es a distanciarse, pero conozco pastores así también. Una actitud sospechosa hacia los demás, como que el otro siempre tiene una segunda agenda, tiene algo debajo de la manga, decimos nosotros en nuestro país. Y por eso entonces especulamos, y la especulación nos lleva a conclusiones erradas. Y entonces muchas veces al experimentar temor por esas inseguridades, eso nos lleva a un manejo manipulador de la vida y de las relaciones. Habiendo dicho todo eso a manera de introducción, yo quisiera decir algo que yo tengo mucho tiempo diciendo en nuestra iglesia. De hecho, yo he hecho un compromiso con nuestra iglesia que en términos de verdades trataré en lo posible de no comunicar verdades fuera de nuestra iglesia que yo no la haya compartido con la iglesia local primero, porque entiendo que así debiera ser. Entonces, una de
mis slogans, mis frases típicas es que toma tiempo formar un líder. No vayas a la carrera. Tomó 40 años formar a Moisés. Y no 40 años cualquiera, 40 años en el desierto, en la precariedad, y Moisés como seguidor de un suegro de quien él atendía sus ovejas. Siempre se ha dicho, nunca ha habido, y no creo que lo habrá, un buen líder que no haya sido primero un excelente seguidor. Mi dificultad para seguir a otro y sometimiento a otro es un problema que a mí me incapacita para liderar bien. Moisés aprendió la sumisión, no solamente a Dios. Es muy fácil someternos a Dios, Él es soberano, de manera que lo mejor que yo puedo hacer es terminar sometiéndome. Es otra cosa someterme a los hombres. Escucha ahora el consejo de Jetro, un hombre mayor que Moisés, cuando viene y lo encuentra tan cargado, tan pesado con el trabajo. Escucha lo que él dice. Además, escogerá de entre todo el pueblo hombres que tengan habilidades. No. Hombres que tengan pasión y fuego por ayudarte a eso. No. Hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo. Entonces respondió, pararme ahí un momentito. ¿Te das cuenta lo que Jetro había aprendido en la vida? Y es que el desempeño de responsabilidades requiere un carácter. Hombres capaces, temerosos de Dios, que no sean amantes de ganancias deshonestas. Luego tú los colocas. Su carácter tiene que preceder a su desempeño. Cuando tú piensas en quién fue el sucesor de Moisés, es Josué. Tú has leído, te has fijado lo que la palabra de Dios dice acerca de Josué. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud. Josué comienza a liderar el pueblo, se cree más o menos a los 60 años, pasó 40 en el desierto con Moisés, de manera que Josué fue el ayudante de Moisés por 40 años antes de entrar al pueblo a la tierra prometida. Ahora, obviamente tú y yo no somos Moisés, no se va a requerir 40 años para hacernos, pero el principio queda bien establecido, no solamente en el Antiguo Testamento, queda bien establecido en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, su discípulo más joven que él, y le dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, ¿qué fue lo que oyó de Pablo? El Evangelio y sus implicaciones. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. Tú puedes ver ahora que el enseñar a otros, de acuerdo a la recomendación de Pablo, va precedido de una idoneidad que estos hombres debieron haber demostrado y una fidelidad que ellos debieron haber también puesto de relieve. Hombres fieles que sean idóneos, y luego tú los encargas. Nosotros queremos ir muchas veces muy rápido y por tanto frecuentemente terminamos en una posición desempeñando una posición donde mi carácter no ha llegado, y eso es un grave problema y un grave peligro. Los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de colocarlo en posición. Su integridad les precede. Eso es una gran verdad. En Estados Unidos, en una iglesia en la que yo estuve, con cierta frecuencia se hablaba o alguien quería nominar para algún cargo o alguna función a una persona X. Y cuando uno de nosotros decía, bueno, lo que pasa es que tenemos este problema o este problema no se ha comprometido lo suficiente, con frecuencia veamos, bueno, sí, pero es bueno porque así el cargo lo va a hacer comprometer, le va a llenar de responsabilidad. No. Él debe demostrar su fidelidad antes de desempeñar la función. Si nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a seguir encontrándonos con una larga estela de fracasos pastorales, justamente porque hemos estado fuera de tiempo. La palabra de Dios nos dice que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Yo he dicho muchas veces que si alguien me preguntara qué es lo mejor que yo he hecho, y lo puedo decir, lo que voy a decir, porque no hay nada de orgullo en eso, yo no diría que es predicar, ni enseñar, ni ser médico, ni aconsejar, nada de eso. Yo creo que Dios puede corregirme, que Dios me ha enseñado a esperar el tiempo de Dios.
Dios no tiene dificultad en mostrarme su tiempo, en mostrarme su hora. Imagínate al Señor Jesucristo en nuestros días, Cristo, con todos los dones, toda la sapiencia, todos los talentos, con todo el carácter desde que nació. A la edad de 15, 18, 20, 22 años, el pueblo diciéndole, pero comienza a predicar, comienza a predicar. Y Cristo diciendo que en efecto lo hizo, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. No tiene nada que ver con mis dones, mis talentos, mi carácter. Todo eso puede estar ahí, pero mi hora no ha llegado. Hay una hora para todo. ¿Cuál es la diferencia en una familia que tiene 2 hijas? Una hija tiene 26 años y llega a la casa y le dice, mamá, estoy en estado. Y ahora el papá y la mamá, no me diga, y ¿cuándo vamos a ver si es varón, si es hembra? Mamá, no sé, tengo 2 años de casada, pero yo estoy en estado, gloria a Dios, aleluya, todo contento. Y a las 2 horas viene la próxima hija de 14 años y dice, mamá, yo también estoy en estado. Y ahora hay llanto y vergüenza y dolor. Y la hija más joven diciéndole, mamá, ¿cuál es el problema? Ella es hija, yo también, ella está embarazada, yo también, ¿cuál es el problema? Y pudiéramos decir simplemente, tiempo, tú estás fuera de tiempo. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Uno de los requisitos para ser pastor o anciano es que no sea un neófito, que no sea un recién convertido. ¿Cuál es la razón? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dio la razón para que no se envanezca y caiga en el lazo del diablo. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo ha sido instruido por Dios para entender que en nuestra inmadurez emocional nosotros tenemos problemas de orgullo? Cuando a ese orgullo se le entregan responsabilidades para las cuales yo no estaba listo, yo me envanezco, yo me creo mejor y más grande y más alto y más listo y más inteligente y más santo que los demás. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado. Cristo, al creador del universo, todo lo que fue hecho por medio de él. Al creador del universo le tomó 30 años para comenzar su ministerio, porque su hora no había llegado. A Pablo le tomó entre 7 y 10 años para irse en su primer viaje misionero. Y cuando le acompañó Marcos, y Marcos los abandonó en Panfilia, y Bernabé quería que Marcos fuera en el segundo viaje, Pablo dijo, no, yo no voy con Marcos. Y se produjo un altercado tal que se separaron. Yo creo que Pablo entendió que Marcos valía la pena, pero él no estaba listo para la empresa misionera o the enterprise, como dicen en inglés, misionero. Y Marcos fue trabajado por Dios y a través de Bernabé probablemente, y termina escribiendo el evangelio de Marcos, pero probablemente en el momento que estaba no estaba listo para los riesgos y las presiones y las tentaciones de lo que fue la carrera misionera, porque la abandonó en el primer viaje. Moisés tenía 80 años antes de llegar a liderar. Nosotros en nuestra generación hemos rebajado el estándar de liderar al pueblo de Dios en extremo. No es poca cosa liderar a un pueblo espiritualmente. Escucha lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso y que Lucas registra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y él les habla de cómo ellos fueron llamados por el Espíritu Santo para ser obispos sobre personas que Cristo había comprado con su propia sangre. Esas 2 cosas, la primera vez que yo lo leí, y eso es un versículo al que yo regreso con frecuencia para recordarme de lo pesado de mi misión, es que, número 1, la iglesia no me hizo pastor, los hombres no me hicieron pastor, el seminario no me hace pastor, nada me hace pastor. Es el Espíritu de Dios que os ha hecho obispos para pastorear gente comprada a precio de sangre. Eso está ahí en el versículo 28, que a mí me han colocado a mi cuidado gente por la cual Cristo derramó sangre, es suficiente para decirme, esto es serio. Y es serio desde la juventud hasta que yo muera. Escucha lo que el apóstol Pablo le dice otra vez a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo era un líder joven. Y Pablo le está diciendo, ok, Timoteo, yo quiero que entiendas una cosa, tú puedes ser joven, pero no permita que nadie te menosprecie. Pero Pablo no le está diciendo eso para que él se llene de orgullo y diga, sí, yo soy joven, pero soy tan bueno, estoy tan capacitado que mira que en mi juventud me han podido colocar. Escucha lo que Pablo dice, mira lo que quiero que entiendas, Timoteo. Número 1, eres joven. Número 2, tu juventud no te excusa de lo siguiente.
Antes, sé ejemplo en palabras, en conducta, en fe, en amor y en pureza. Wow. Timoteo, tú puedes ser joven, pero como ya eres líder de un pueblo, tú no puedes olvidar en tu juventud que tú necesitas ser ejemplo en palabras. Lo que tú hablas, y en nuestros días de internet y de redes sociales, lo que tú escribes en palabras, cuídalas. Porque otros te están leyendo, oyendo y te van a seguir. Lo que haces en conducta, los hombres ven tus acciones y las juzgan. En fe, en lo que crees. En amor, en cómo tú amas. Y en pureza, lo que ves, lo que oyes, lo que piensas. Sé ejemplo a pesar de tu juventud. ¿Por qué es importante que nosotros enfaticemos eso? Por algo que el Señor Jesucristo enseñó y que quizás yo pueda abordar en mi última plenaria un poco. Pero se supone que un líder, un plantador va a estar haciendo discípulos. Entonces, ¿cuál es la importancia de que ese discipulador esté sano? Escucha lo que el Señor Jesucristo le enseñó a discípulos que luego iban a ser discípulos en Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro. Escucha bien ahora. Mas todo discípulo, cuando es entrenado bien, es como su maestro. Wow. Pablo a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor y en pureza. ¿Tú sabes por qué? Porque como tú seas, así serán tus discípulos. Un discípulo, cuando es entrenado bien, todo discípulo, dijo Cristo, será como su maestro. Ahí está la explicación de por qué aquellos que enseñamos seremos juzgados con más severidad, dice la palabra de Dios. Por tanto, líderes sanos tienen que cultivar intencionalmente su carácter. El carácter no se santifica por estar pasando tiempos en el reino de los cielos y envejeciendo en el reino de los cielos. Tiene que haber una intencionalidad. Y mi carácter no es lo que otros piensan que yo soy, esa es mi reputación. Mi carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve, cuando yo cierro las puertas, en el interior de mi corazón. Eso es mi carácter. Y mi carácter determina lo que yo pienso. Y lo que yo pienso determina lo que yo hago. Y lo que yo veo. Y eso es algo que está siempre delante de mí. E incluso tu carácter determina no solamente lo que haces, sino cómo haces lo que haces. No todo el mundo planta iglesia de la misma manera. Eso no estoy hablando de diferencia de metodología, me refiero a integridad al obrar. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo lidera una compañía de la misma manera, de forma tal que el carácter es vital. Y el carácter tiene que ver con la imagen de Cristo. Determina lo que pienso, determina lo que veo, determina lo que hago y determina cómo hago lo que hago. Nosotros tenemos una ética diferente con la que vivimos dependiendo del carácter que tengamos. Nosotros podemos tener una ética pragmática. Entonces, ¿cuál es la pregunta en la mente que está funcionando de acuerdo a un pragmatismo? ¿Produjo resultados? ¿Funciona? En la ética bíblica la pregunta es, ¿fue eso justo, moral, bíblico? ¿Quién se lleva la gloria? La ética cultural, mira las encuestas, mira qué opina la congregación. Sí, pero a la congregación le gusta, eso no tiene nada que ver con nada. Pero la pregunta es si Dios es honrado con eso. ¿Cuál es el veredicto de Dios? La ética utilitarista dice el fin justifica los medios. La ética bíblica dice no, el fin son tan importantes como los medios. Cómo la iglesia se llena de personas, cuántos están, es tan importante a cómo nosotros logramos eso. Y eso tiene que ver con mi carácter. Mi carácter determina la ética con la que yo opero en el día a día. La ética situacional dice, bueno, realmente la palabra dice que no se debe mentir, pero en este caso yo creo que Dios entendería. La ética bíblica dice, ¿cuál es el veredicto de Dios? ¿Se conforma esto a la verdad? Y así pudiéramos seguir hablando una y otra vez de cosas de la misma naturaleza. El líder de Dios y líderes sanos necesitan desarrollar convicciones. Uno de los problemas que yo veo con frecuencia
es como hoy decimos una cosa, mañana opinamos otra cosa, y ahí en ese verbo que yo usé, opinamos otra cosa, está la respuesta. Es que frecuentemente nosotros tenemos opiniones, pero no convicciones. Las convicciones se forman cuando yo tengo conocimiento de algo, luego lo llevo a la práctica, lo pongo en práctica, veo sus resultados y luego con la misma palabra yo vuelvo y analizo lo que hice y los resultados. Después digo, esta es mi convicción de que eso realmente es algo que Dios endosó, o esta es ahora mi convicción, eso no puede ser. Todos nosotros hemos cambiado, obviamente. Pero a lo que me estoy refiriendo es que nosotros tenemos que ser mucho más lentos en decir, esta es mi convicción, esto es lo que yo creo, porque frecuentemente esto es lo que yo opino, lo que está hablando. Y por eso entonces las convicciones están arraigadas en valores bíblicos, no solamente de teoría que yo he leído, sino de cosas que yo he llevado a la práctica y que me han convencido de lo mismo. Las opiniones cambian, los valores permanecen para siempre, porque están relacionados a lo que es Dios, a lo que es su carácter. Algo que yo quisiera enfatizar, todos nosotros quisiéramos influenciar personas. De hecho, en realidad, esa es la definición de liderazgo, influencia. Nosotros creemos muchas veces que la influencia la da el púlpito, que la influencia la da el mandato gubernamental que yo pueda estar desempeñando, o lo dan las redes sociales. Nada de eso es verdad. Porque si eso fuera cierto, Cristo no tuvo ninguna capacidad para influenciar a nadie porque no habían redes sociales. Porque no ejerció el sumo sacerdocio entre los judíos, porque nunca ocupó una posición, nunca escribió un libro, nunca viajó más allá de quizás 50, 100 millas de distancia desde donde él operaba. La influencia la da el carácter. La razón monumental de la influencia de Cristo como Dios hecho hombre es el carácter de Cristo que continúa asombrando a los hombres. Es el carácter lo que la gente respeta. La posición la gente la puede obedecer porque es mi jefe, es un dictador, por la forma en que mi salario depende de él, pero eso no me va a cambiar. En muchos lugares hay una persona de jefe y hay uno que no está en la posición de jefe, pero que es el líder, porque él tiene el carácter que el jefe no tiene. El carácter determina la confianza. El carácter determina la credibilidad para seguirte. En ocasiones personas me han pedido reuniones que no son de nuestra iglesia. Nosotros tenemos un criterio, y es que si tú vas a recibir consejería debe tener permiso de tu pastor o no lo hacemos. Pero en ocasiones me han sorprendido que es simplemente una reunión, no realmente una consejería. En el camino me doy cuenta que realmente es como una opinión sobre una decisión y yo vuelvo a insistir en lo que acabo de decir, y la oveja frecuentemente me ha dicho, sí, pero que yo no confío en mi pastor. Bueno, pues tiene que buscar otro. Porque nosotros no podemos construir una relación de verdadero amor y de una sinceridad mutua si no nos confiamos unos a otros. Alguien decía, no sé cuántos de ustedes conocen un libro que es reciente, quizás 2 años tiene, se llama The Road to Character, El Camino al Carácter, de David Brooke. Y él dice, sin una estrategia de construir el carácter, tu vida interior y aún tu vida exterior se hará pedazos. Creo que fue un libro que la Coalición por el Evangelio Anglo revisó. Sin esa estrategia, ahí está la intencionalidad. Sin la intencionalidad de cultivar tu carácter, tu reputación, tu mundo interior y exterior se harán pedazos. Yo compartía ayer o antes de ayer con algunos aquí que raramente lo que ocurre en la sociedad no afecta a la iglesia. Y por ejemplo, en nuestra sociedad es una sociedad eminentemente driven, manejada, empujada por el éxito. Eso está dentro de la iglesia. Lo que ocurre es que cuando el éxito y los números y los resultados y el tamaño son mi motivación para hacer las cosas, ocurre un problema. Y es que mi vida interior comienza a sufrir, porque el reconocimiento de los hombres ha tomado prioridad sobre el reconocimiento de parte de Dios. Nosotros vivimos en una generación donde la personalidad está por encima del carácter. La personalidad tú la puedes describir como
amable, gentil, amoroso. En inglés llamarían charming, alguien que es se gana al otro muy fácilmente. El problema es que eso me puede ganar gente inicialmente muy fácilmente, pero la personalidad no transforma al otro. Es el carácter de el hombre formado a la imagen de Dios que eventualmente termina desarrollando tal cosa. Hoy en día las cartas de recomendación frecuentemente describen la personalidad. Es una persona magnética, es una persona atractiva, es una persona amable, es una persona dulce. En el pasado, las cartas de recomendación, David Wells documenta esto en uno de sus libros llamado La pérdida de la virtud. En el pasado, las cartas de recomendación comentaban acerca del carácter de la persona. Es confiable, se puede depender de él, es honesto, ha mostrado fidelidad. ¿Y sabe cómo se hacían antes? La persona escribía la carta de recomendación, se la daba al recomendado abierta, él la leía, él la doblaba y él iba y la entregaba. Así era al final de los años de 1800. Nosotros no tenemos eso hoy. Nosotros tenemos una cultura de celebridad. La celebridad tú la creas con mercadeo y con redes sociales. En el pasado habían héroes. Y los héroes eran personas que habían hecho grandes hazañas en la sociedad por los cuales ellos o ellas eran reconocidas. Hoy en día nosotros valoramos mucho las opiniones versus los valores. Y como ya mencioné, las opiniones cambian. Todo eso se ha dado porque nosotros tenemos una sociedad altamente fracturada. Mucho más fracturada, mucho más disfuncional que hace 100 años atrás, y por tanto las familias con disfunciones y fractura están produciendo una generación siguiente con más disfuncionalidades interiores y emocionales. Y entonces tanto en la sociedad como muchas veces en la iglesia, porque así entramos y a veces no superamos eso, hemos abrazado mentiras que nos dicen nosotros somos lo que hacemos. Por eso cuando estoy en reposo, cuando no estoy haciendo nada, cuando estoy haciendo poco, cuando estoy haciendo menos que otros, me siento inferior, me siento menos, porque mi sentido de identidad sigue estando en el otro. Y entonces nos reunimos como pastores. ¿Y tú cuánta iglesia has plantado? Nosotros hemos plantado 12, y tú 8, y tú cuánto. Bueno, yo una, y ya yo me siento inferior. Lo que haces no te da identidad. No eres lo que haces. Nosotros muchas veces también pensamos que somos lo que poseemos. Entonces resulta que voy a firmar un libro y saco un lapicero como este de plástico que me lo regaló alguien en el camino. Y no, porque yo no puedo ya. Yo soy un médico, yo necesito un lapicero Montblanc para que se vea. Pensamos que lo que poseemos nos da valor. Somos lo que otros piensan de nosotros. Si yo predico un sermón y bajo y la congregación me dice, pastor, qué sermonazo. Pastor, ese fue el mejor sermón del mundo. Pastor, me ministró. Nos sentimos, nos vamos muy bien. Si ese día la congregación estaba cansada y no vino adelante a decir nada, me voy muy mal. Porque nosotros pensamos que somos lo que otros piensan de nosotros. Nosotros somos lo que Dios piensa de nosotros. Y Él sabe, con un buen sermón o un mal sermón, lo que yo soy. De manera que yo tengo que darle gracias a Dios cuando el sermón quizá no ha sido tan bueno como yo quería, como yo pensaba o como otros pensaron. Yo tengo que darle gracias a Dios que en su gracia Él me permitió otra vez pararme delante de una congregación que Él compró a precio de sangre para que le hable en nombre de Él. Ya eso es como, wow, no sé ni cómo te atreves, pero gracias. Yo no necesito dar un cuadrangular, decimos nosotros en pelota, home run, todos los domingos. Se me llena la cabeza de orgullo. Yo necesito ser fiel a la palabra todos los domingos. La palabra de Dios me dice que a todos los que creyeron en Él se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que yo soy. Esa es mi identidad. En Cristo, en su familia, adoptado por gracia. Nuestra sociedad al mismo tiempo nos ha influenciado grandemente y ha influenciado la plantación de iglesia y el desarrollo de iglesia por la orientación que tienen. Dios nos creó para tener una orientación vertical que determine mi orientación horizontal. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza.
Ese es el mayor de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: y a tu prójimo como a ti mismo. Mi relación vertical con Dios debe determinar mi relación horizontal. Y de esa manera el plantador no puede bajo ningún concepto descuidar su relación vertical con Dios, porque la calidad de su orientación y relación con Dios determinará la calidad de la relación con sus ovejas. No puedes tener una excelente relación horizontal con las ovejas cuando tu relación con Dios es de mala calidad. Eso no se produce, eso no se da. Nosotros tenemos entonces que reorientar nuestras vidas. Estamos muy orientados al reino de los hombres. Por eso nos buscamos el éxito, por eso buscamos los números, por eso nos encantan las estadísticas, por eso nos encantan las redes sociales, para que mi nombre se dé a conocer, para que mi iglesia se conozca. Nada de eso impresiona a Dios. Cuando tú hayas hecho tu mejor trabajo, el mejor trabajo posible, todo el tiempo, Dios va a decir: I'm not impressed, no estoy impresionado. ¿Sabe lo que Cristo dijo? Lo dijo con sus propias palabras, pero dijo eso: cuando vosotros terminéis de hacer todo lo que hayáis hecho, lo único que podéis decir, lo único es: siervos inútiles somos. Y un pastor amigo de nombre Otto Sánchez, que algunos de ustedes conocen, que es muy jocoso, un día conversando con él me dice: lo peor de todo, Miguel, es que ninguno de nosotros va a hacer todo lo que nos toca hacer, de manera que nosotros somos candidatos a siervos inútiles. Ni siquiera siervos inútiles. ¿Cómo yo sé? El tiempo se va más rápido de lo que uno piensa. ¿Cómo yo sé si voy madurando? ¿Cómo yo sé si soy un líder o una oveja que va sanando? No es tan difícil eso si yo quiero verlo. En la palabra de Dios, en Gálatas 5, 22, 23, hay una buena escala de referencia que yo he usado y pienso seguir usando para ver cómo voy. Mas el fruto del Espíritu, la conoce, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo estoy en el amor? ¿Cómo estoy en el gozo? ¿Cómo estoy en la paz? ¿Cómo estoy en la paciencia? ¿Cómo estoy en mi benignidad? ¿Cómo estoy en mi bondad? ¿Cómo estoy en mi fidelidad? ¿Cómo estoy en mi mansedumbre? ¿Cómo está mi dominio propio? Tú recuerdas, la mayoría de la gente se le olvidan como los finales de los versículos que nos gustan. Eso es interesante. Nos gusta este versículo, pero hasta ahí. Y luego se nos olvida cómo termina. Este termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. No necesito la ley, porque respondo por obediencia, respondo por amor, respondo por agradecimiento. Y como ese fruto, nota cómo se llama, no el fruto de Miguel Núñez ni de la predicación de Miguel Núñez, el fruto del Espíritu con E mayúscula. Entonces, cuando es el fruto del Espíritu, ese es el resultado hacia afuera del carácter de Cristo formado por el Espíritu. Es el Espíritu que forma el carácter de Cristo en mí. El carácter es el de Cristo. El Espíritu es el instrumento que me va a formar de acuerdo a ese carácter. ¿Cómo yo sé eso? 2 Corintios 3:18, que nosotros vamos siendo cambiados de gloria en gloria, como viendo por un espejo la gloria del Señor. Entonces al final dice que eso va ocurriendo, esa transformación, vamos siendo transformados. No es que yo me transformo, siendo transformado por el Espíritu como por el Señor, o como el Señor coma por el Espíritu. El Espíritu es que me cambia de gloria en gloria. ¿Y cómo lo hace? Contemplando como en un espejo. ¿Cuál es mi espejo? La palabra, la gloria del Señor. ¿Y dónde está la gloria del Señor? Aquí. Contemplándola, el Espíritu obrando en mí, iluminando la palabra, aplicándola a mí, me va transformando. Y ese es el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu habla cuando yo tengo benignidad, hacia otro, mis arranques de ira terminaron. Cuando yo tengo amor hacia los demás, mis celos y envidias terminaron. Cuando yo tengo paciencia, Dios ha desarrollado amor en mí. Recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor es paciente. Cuando alguien viene en consejería y me dice: pastor, yo tengo un problema de impaciencia, yo estoy pidiéndole a Dios que me dé paciencia, y yo le digo: un momentito, a ver si te puedo ayudar. No le pida por paciencia. Hay gente que me dice: no, yo no me atrevo a pedirle a Dios por paciencia porque no sé lo que me va a enviar. Y yo le digo: ¿tú me acabas de describir a Dios o a un monstruo que para desarrollar paciencia en ti tiene que enviarte cosas malas?
Pero lo que quiero decir es que la palabra de Dios dice que el amor es paciente. Pídele a Dios que te dé más amor por el otro, pero eso va a requerir que tú puedas experimentar mejor el amor de Dios para contigo, porque el amor es de Dios. Entonces tú puedes ver que aprendemos a orar diferente. Y el último de esas características del dominio propio, del fruto del Espíritu, es dominio propio. Si no me puedo liderar a mí mismo, no podré liderar a otros. Alguien decía de Alejandro Magno, que conquistó el mundo a los 33 años, se dice que qué pena que él conquistó el mundo y nunca pudo conquistarse a sí mismo. Dominio propio en esencia es esto: pasar a estar bajo el control del Espíritu de Dios versus fuerza de voluntad. Cuando nosotros hablamos de dominio propio, no estamos hablando de fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es un esfuerzo humano y hay un grado de eso, pero solamente llega hasta un límite. Lo que nosotros queremos ver es dominio propio, es el control del Espíritu sobre tu vida. El mandato de Pablo en Efesios 5:18 es: sed llenos del Espíritu. Cada vez que estoy en una boda y me toca compartir ese texto, trato de alternar los textos, pero cuando me toca usar ese texto, siempre le recuerdo a la esposa y al esposo, le digo: escúchame, el esposo tiene que amar la iglesia incondicionalmente como Cristo amó la iglesia, y la esposa debe someterse a su marido. Eso es una imposibilidad a menos que algo que es dicho anteriormente se cumpla, y que es ser lleno del Espíritu. Sin llenura de espíritu, versículo 18, capítulo 5, no puedes someterte a tu marido, versículo 23. Y tampoco podrás amar a tu esposa de manera incondicional. El dominio propio requiere llenura, y la llenura requiere vaciarme, y la llenura requiere morir a mí mismo. La falta de dominio propio ha hecho que muchos pastores y muchos líderes, aún en la palabra de Dios, sucumben en el camino o caigan en el camino. Caín, que mató a Abel, le faltó dominio propio. Esaú cambió su primogenitura por un guiso para tener hambre a las 6 horas otra vez. No pudo controlar ni siquiera su hambre. Moisés no tuvo dominio propio en el momento que pierde la razón, por así decirlo, y pierde la tierra prometida. Ahora, eso no es de parte mía, eso no es un comentario negativo sobre Moisés. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo que Moisés hizo 40 años, bueno, no 40, pero mucho tiempo después, lo hubiéramos hecho como al mes. Porque ese era un pueblo duro de servir, y también de servir. Saúl no tuvo dominio propio y ofreció un sacrificio cuando no le tocaba y perdió el reino. David no tuvo dominio propio y cometió adulterio y sufrió las consecuencias para siempre. Pedro no tuvo dominio propio y negó al Señor al momento de la verdad. ¿Recuerdan que comencé diciendo formar discípulos toma tiempo? El mejor discipulador del mundo, Cristo, Dios encarnado, viene, se reúne y elige 12 hombres. 11, Judas no lo contamos. Le da un entrenamiento personal por 2 a 3 años. Se muda con ellos 24 horas al día prácticamente. Y al final de ese entrenamiento, uno lo vende, otro lo niega, el otro quiere la mano derecha en su reino, el otro quiere la mano izquierda, y el otro dice: yo no creo que Él resucitó, aunque me lo digan las mujeres que vinieron, aunque me lo digan los otros apóstoles, hasta que yo no ponga mi dedo en la llaga, no lo creo. Eso era un apóstol. Ese fue después de un tiempo con el mejor discipulador del mundo a tiempo completo. Nosotros que discipulamos personas 2 o 3 horas a la semana por 6 meses, a veces por 9 meses, ¿qué tú piensas? ¿Que ellos están listos? ¿Que lo hicimos mejor que Jesús? ¿Que tenemos mejor materia prima que los apóstoles? No. Algunas otras señales de madurez para que aprendamos qué yo necesito hacer. Siervos maduros no le sirven a la gente, le sirven a Dios a través de la gente. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Tú sabes por qué después que los apóstoles fueron perseguidos, martirizados, siguieron sirviendo? Porque ellos estaban complaciendo a Dios, no a los hombres.
Cuando yo planto una iglesia o ya después de plantarla y alguien me traiciona, alguien me decepciona y yo comienzo a pensar, por eso es que uno no puede emplear tanto tiempo en la gente. Mira lo que le hacen, mira con lo que me salió, mira cómo me ofendió. Un día yo estaba pensando cosas así años atrás y el Señor me dejó entender en mi interior, no oí una voz, pero es como si lo hubiera oído. Me decía, ¿quién tú piensas que tú eres? Tú no has visto lo que dijeron de mi hijo, tú no has visto lo que le hicieron a mi hijo. Entonces, ¿de qué te quejas? Esa es la vida de este lado de la gloria. Si a Cristo lo negaron, tienen que negarme. Un discípulo no es mayor que su Señor. Si a Cristo lo ofendieron, o bueno, Él no se ofendió, pero dijeron cosas ofensivas, a mí me van a decir cosas ofensivas también. Entonces, tú tienes que servirle a Dios y eso es madurez. Por otro lado, los siervos inmaduros dan órdenes. Los siervos maduros sirven, lavan los pies y esperan que ese mensaje, ese sermón actuado sea más poderoso que las palabras. Decía, creo que McChain, un pastor de los años 1800, y mi memoria no me falla, que nosotros predicamos 2 sermones, uno el domingo que puede durar quizás 1 hora y otro el resto de la semana, que cuál de los dos las ovejas están oyendo. Uno dura mucho más que el otro. Hablaba de la intoxicación que nosotros tenemos en nuestra sociedad con el éxito. Y de nuevo, el éxito lo buscamos, los queremos, pero es una señal, la búsqueda del éxito es una señal de inmadurez emocional. Como la sociedad evalúa el éxito y como nosotros evaluamos el éxito, el hombre más fracasado de toda la historia de la humanidad es el Señor Jesucristo. Muere, levanta un movimiento, y cuando Él termina su carrera, Él muere en una cruz, clavado, acusado de blasfemo, de revolucionario, sin un libro escrito, sin haber viajado mucho, con 11 hombres que no estaban ahí 12 hombres, no estaban ninguno de ellos ahí para apoyarle. Pero nosotros, como tenemos esta onda que está en la sociedad, queremos ver todo lo que Cristo no buscó. Muchas veces las estadísticas me llevan a un mayor salario. Si dependo de alguien, de una organización, de una denominación, de acuerdo a cómo las estadísticas vayan, mi salario va aumentando. De acuerdo a cómo las estadísticas vayan, te frizamos el salario. Nosotros queremos desarrollar personalidades atractivas, como yo mencioné, queremos ser héroes, pero al final nada de eso va a producir la complacencia de Dios. Cuando nosotros cultivamos el talento y cultivamos eso a expensa de la vida interior, te voy a decir lo que pasa. Nosotros sobresalimos en el trabajo, y eso puede ser como pastor. Los últimos 3 años, 4 años han sido altamente penosos al ver a algunos de los grandes nombres caer. 3 o 4 años. Pero esto es lo que pasa. Sobresalimos en el trabajo y somos un fracaso en la familia. Sobresalimos en el trabajo y somos un fracaso después de unos años. Complacemos a muchos con nuestras habilidades, pero deshonramos y desagradamos al único que merece el honor y la gloria, Señor Jesucristo. Nos volvemos famosos en la búsqueda del éxito, celebridades. Pero ¿sabe qué ocurre? La diferencia entre una celebridad y un héroe. La celebridad es recordada mientras viva, si acaso. Tan pronto él sale debajo de las luces, como están estas sobre mí ahora, frecuentemente él no es ni siquiera recordado ya, porque ya no es el gran Michael Jordan o el gran pelotero o el gran futbolista ya la gente ni se acuerda. Pero cuando tú eres un héroe en el buen sentido de la palabra, pasan 100, 200, 500 años, seguimos hablando de Lutero, 2000 años, seguimos hablando de Cristo. Cuando nosotros estamos orientados hacia el éxito, nosotros somos seguidores de las multitudes, pero fallamos en influenciar los pocos, mis líderes, los que están cerca, los que verdaderamente tienen que ser primordialmente impactados por mi vida más que por mis palabras.
Y eso es el fruto continuamente de una desorganización del mundo interior del hombre. Nosotros entendemos en papeles que Dios es prioridad, que después va mi familia, que después van mis relaciones y después va el trabajo. Nosotros sabemos que en la práctica el trabajo está en primer lugar. Las relaciones que favorecen mi trabajo en segundo lugar. Y luego mi familia y luego Dios muchas veces. Lo increíble del pastorado, del liderazgo, es que el líder es como un bombero. El bombero que va a apagar un fuego y muere en el acto tratando de salvar a otros. El pastor frecuentemente está en el acto de salvar a otros y frecuentemente muere en el camino. Justamente por no estar preparado para enfrentar los riesgos y las tentaciones que para lo cual él debería estar listo. Quizá pudiéramos concluir, porque ya el tiempo se me fue, con una historia que ilustra parte de lo que estoy diciendo al final. Quizá algunos han oído esta historia porque la he usado múltiples veces, pero yo creo que tiene una enseñanza tan simple y tan rápida de ver que me gusta usarla. Una niña llega a su casa y encuentra a su papá viendo televisión, sentado con los pies hacia arriba. Le dice: papi, yo quiero jugar. Y el papá no está por jugar, él está cansado, él quiere ver televisión. Y él toma un pedazo de papel con marcadores y dice: mira, mi hija, vete a pintar, a jugar y regresa en un rato, como en un par de horas podemos jugar, déjame tranquilo, yo ver la televisión. Ella se va y a los 10 minutos viene como aburrida y le dice: papi, mira, ya yo llené el papel de garabatos y rayas y colores. No, yo quiero jugar, papi, yo quiero jugar. Y él mira hacia un lado y ve un mapa del mundo en una página de periódico, y él decide tomar la hoja de periódico, romperla en pedazos, ponerle en un recipiente y le da una cinta de pegar, una cinta pegante le llamamos nosotros. A la hija le dice: mira, mi hija, llévate eso, arma ese mapa del mundo y cuando tú lo tengas listo, tú regresa. El papá pensó: de aquí a que ella pegue a China y no con Estados Unidos, y yo tengo 2 horas por lo menos. Y la niña viene como a los 15 minutos. Papi, ya yo terminé, vamos a jugar. Y la niña le enseña el mapa y está más o menos bien armado. Y el papá le dice: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú lo hiciste? Y la niña le dice: mira, papi, aquí está el mapa, pero detrás del mundo, de ese mundo que tú estás viendo, hay la figura de un hombre, y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Esa es la realidad. Cuando tú armas al hombre en su mundo interior, su mundo queda armado. Nosotros tenemos demasiado tiempo tratando de armar el mundo del hombre, pensando que ese mundo va a arreglar mi interior, o pensando que mi interior ni siquiera importa porque ahí están los resultados. No, yo tengo que armar el mundo interior del hombre. Y recuerda algo, no solamente que la palabra está ahí, historias están ahí. No digo esto por ningún orgullo alguno, como ilustración. Yo he sido médico y sé las tentaciones y presiones que un médico puede enfrentarse, sobre todo si Dios te da cierto éxito. He sido pastor y sé la presión y tentación a la que tú estás sometido. Yo le doy infinitas gracias a Dios, en primer lugar, porque su gracia nunca me ha faltado para sostenerme en medio de todo eso. Pero le doy tantas gracias a Dios que a nivel práctico, esperando el tiempo del Señor, yo me he dejado empujar por Él para evitar justamente que me encuentre en una posición donde mi carácter no está. Y yo sé que cuando yo planté la Ivy hace 19, casi 20 años, si yo hubiese entrado en ese momento a liderar la Ivy que es hoy, yo no estaba listo. Y yo le doy gracias a Dios que yo comencé con un estudio bíblico de 12 personas. Y según ellos fueron creciendo, o mejor, según yo fui creciendo, ellos fueron creciendo. Hoy la iglesia es grande, pero hasta hoy Dios me ha sostenido. Padre, gracias, porque tu palabra es sabia, tu consejo es eterno. Ayúdanos a nosotros a ser líderes, plantadores, pastores sabios, que esperan en ti, que están más preocupados por su mundo interior que por su mundo exterior, que están más preocupados por su relación contigo que cualquier otra relación, que tratan de ver tu rostro antes de ver el rostro de cualquier otro, que se someten a tu voluntad
y que verdaderamente no solamente dicen pero hacen, encuentran su identidad en ti y no en el mundo de los hombres. En Cristo Jesús. Amén.